Vamos a cambiar completamente de tema. La Comisión de Trabajo del Senado dio inicio a la discusión en particular del proyecto de ley que reduce de 45 a 40 horas la jornada laboral semanal, iniciativa impulsada en 2017 y que fue reactivada por el gobierno en agosto de este año. Para profundizar en este tema nos acompaña Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Juan? Gusto de saludarte. Hola Nicolás, muy buenos días, gusto de saludarte. Juan, quiero partir un poco por la discusión porque he tenido varias conversaciones con respecto a estas indicaciones que presenta el proyecto, pero por sobre todo el proyecto de reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral. Y si uno hace el contexto de prepandemia, antes, varios años atrás, el tema de reducir la jornada laboral tenía muchísimos sectores contrarios. Por los elementos que podemos ir comentando. Ahora, ¿tú notas dentro de tu experiencia también como que hay una mirada bastante más transversal de que es necesario reducir la jornada laboral? Ujú. Sí, efectivamente, yo siento que hay un cambio de actitud Ujú. hacia este proyecto. Yo lo atribuyo a varias razones. Primero a que a medida que ha pasado el tiempo, se ha podido ir estudiando más este tema, ¿cierto? Ir revisando las experiencias internacionales, como ha pasado un tiempo ya bastante extenso desde la primera vez que se habló de esta posibilidad, ¿cierto? Entonces eso también ha dado tiempo de ir investigando. Y cuando uno ve la experiencia internacional, ve casos exitosos de reducción de jornada, hay evidencia de países que han podido reducir la jornada sin generar impactos negativos en el empleo. Entonces, eso por un lado, yo siento que ha habido un tiempo desde el punto de vista de la evidencia para ir comprendiendo mejor el tema. Y lo segundo es que ocurrieron eventos que son el estallido social y la pandemia, que obligaron a las empresas a tener que reorganizarse Claro. a raíz de estos eventos. Por ejemplo, en el estallido social, uno ve las cifras del INE, cómo aumenta la prevalencia de personas que trabajan jornada completa, pero menor a 45 horas. Ujú. ¿Y por qué Porque salían ocurrió más eso? temprano. Tenían que salir más Exacto, había temprano que para salir. evitar cualquier tipo de problema. Exactamente, los Claro. trabajadores tenían que, cierto, salir antes para poder tomar la locomoción, Sí, pues. cierto, evitar algún conflicto, que sufrieran algún percance, cierto, y entonces las empresas empezaron a ver maneras de cómo poder producir lo mismo, cierto, pero en un tiempo un poco más acotado, no 45 horas, sino que en tiempos menores. Después la pandemia, por supuesto, también, cierto, en algunos rubros específicos se ve esta disminución. Entonces, la verdad es que las cifras sí muestran que aumentó esto. Entonces, forzosamente las Claro. empresas empezaron a tener que ver maneras, y yo creo que ambas cosas son elementos que han influido, ¿cierto?, en una disposición, ¿cierto?, a evaluar esta medida considerando, ¿cierto?, sus distintos beneficios y costos. Ujú. Esta es una medida que no tiene solo beneficios o solo costos, sí, y entonces ha permitido ir profundizando, ir conociendo más y mirar, creo yo, con un poco de mayor objetividad esta medida. A ver, durante mucho tiempo esta reducción de 45 a 40 horas y la reducción en general de la jornada laboral, ahí podemos también hablar de otros conceptos como la flexibilidad laboral, que ha sido también bien comentada mucho tiempo, insisto en este punto, tiene varios elementos, pero primero, los costos, me voy a quedar con los costos primero, que este ha sido como el gran obstáculo para llegar a concretar esa conversación, porque de pasar a la conversación a los hechos concretos, como se diría, que es la reducción en este caso. En ese sentido, la progresividad que se plantea, que se conversó también en esta mesa tripartita, gobierno, empresarios y empleadores y empleados en este caso, permite justamente ir reduciendo los costos porque los costos van a estar igual, eso es inevitable. El tema es cómo se hacen menores y cómo se van repartiendo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo tú lo ves? Exacto. Los costos que tiene esta medida, en primer lugar, son heterogéneos. No todos los rubros son iguales, ¿cierto? No todos los trabajadores tienen las mismas características. Entonces, en principio, esta medida lo que haría es subir el costo salarial por hora en un 12,5%. ¿Por qué digo en principio? Porque cuando uno ve la experiencia internacional, lo que ve es que las organizaciones
hacen reorganizaciones del trabajo cuando hay procesos de reducción de reducción de jornada para poder producir más en un menor tiempo. Por ejemplo, cuando Francia rebajó la jornada de 39 a 35 horas, las estimaciones oficiales consideraban que producto de estas reorganizaciones del trabajo, el incremento del costo salarial por hora se iba a contrarrestar en un tercio. O sea, hay algunas ganancias, ¿cierto?, de productividad porque esto fuerza a generar reorganizaciones del trabajo para mejorar, hacer un uso más eficiente de los tiempos. Sin embargo, efectivamente aquí hay sectores donde va a ser imposible que esta medida no eleve sus costos laborales. Por ejemplo, ¿qué rubros van a ver más incrementados sus costos? Todos aquellos en donde los trabajos no pueden medirse a través de metas concretas, sino que lo más relevante es estar disponible para público. Ya. O labores donde tú requieres, donde lo que importa más es el tiempo que yo tengo disponible más que metas de producción, Claro. por ejemplo, labores de vigilancia, labores de manejo, ¿cierto? Todo lo que es atención a público, atención a clientes en restaurantes. Todo eso inevitablemente vamos a tener alza de los costos porque lo relevante es estar disponible una determinada cantidad de horas para hacer la labor. Entonces, esto es bien heterogéneo y por lo tanto sería inevitable el alza de costos salariales por hora, pero justamente lo que nos dice la evidencia internacional es que hay dos grandes aspectos que nos permiten contrarrestar esa alza de costo y por lo tanto reducir al mínimo los eventuales impactos negativos. Y esos son la gradualidad, por un lado, que significa que se vaya implementando con el paso del tiempo esto de a poco, esta medida, y la adaptabilidad, ¿cierto? Y en el caso del proyecto del gobierno, la gradualidad que propone es una gradualidad totalmente razonable, 5 años. prudente, que son 5 años, ¿cierto? Y entonces esta medida lo que va a permitir, ¿cierto?, es que facilitar el diseño y la implementación de estrategias de reorganización productiva que permita poder producir de una manera más eficiente en un menor tiempo, no generar efectos abruptos, ¿cierto? Trastornos en los procesos productivos cuando uno rebaja muchas horas de manera inmediata, genera trastornos en los procesos productivos que afectan no solo a los empleadores, sino que también a los trabajadores y a mi juicio esta es una gradualidad absolutamente razonable y muy valorable que se haya escuchado a los técnicos. En la parte de adaptabilidad, la propuesta sí contiene medidas de adaptabilidad, que son esencialmente dos. Una es esta posibilidad de horarios de ingreso y salida diferida, y la segunda medida es la compensación de horas extraordinarias con tiempo libre. Ahora, estas medidas son bastante positivas, yo también las valoro mucho como medidas de adaptabilidad, pero a mi juicio el problema es que su ámbito de aplicación sería acotado, así como lo está planteando el gobierno en este momento, porque esas medidas se acotan solo a ciertos segmentos de trabajadores. Por ejemplo, la compensación de horas extraordinarias con tiempo libre solo se permite para madres o padres de niñas o niñas hasta 12 años y también ofrece la oportunidad para poder hacer estos pactos en el caso con los sindicatos. Claro. Pero no para todos los trabajadores. Y uno pensaría que estas medidas, siguiendo la experiencia internacional, como lo han hecho en otros países, las han aplicado de manera generalizada. Entonces, estas medidas, a mi juicio, son positivas para todos los trabajadores. Entonces, yo no veo razón para acotarlas a ciertos segmentos. Y el otro problema que tiene es que esos días libres que entregan compensación por las horas extraordinarias son demasiado pocos. Por ejemplo, en el caso de los acuerdos sindicales, solo permite 6 días libres al semestre como compensación de estas horas extra. Y en el caso de los padres o madres de niñas y niños de hasta 12 años, solo le permite 5 días libres al año. Entonces, ahí a mi juicio,
Si bien siento que este proyecto va bien encaminado e insisto en valorar que el gobierno haya escuchado a los técnicos en incorporar medidas de gradualidad y adaptabilidad, siento que puede mejorar significativamente si estas medidas de adaptabilidad que ya contempla el proyecto se ampliaran a todos los trabajadores sin exclusiones y sin distinciones. Sí, tú hablabas de gradualidad, Juan, también de adaptabilidad que están incorporados en las indicaciones para el proyecto. Quiero hablar de otro punto que también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, de hecho apuntaba a que las próximas semanas se iban a conocer medidas de productividad, justamente que influye para lo que es el tiempo, para reducir costos, para finalmente la productividad abarca eso, pero también es un tema que ha sido ampliamente discutido, comisiones asesoras presidenciales, mesas de trabajo. ¿Qué esperas tú en términos de anuncios que podrían ir de la mano justamente con esta búsqueda de la reducción de jornada laboral en términos de la productividad? Ujú. Sí, bueno, aquí hay varias elementos que se pueden incorporar para ir mejorando. Por un lado, yo espero que ojalá mejore todos los temas de adaptabilidad laboral, ¿cierto? Aquí, además de lo que comentábamos recién, que esto debería ser mucho más amplio para todos los trabajadores, por ejemplo, yo eché de menos la posibilidad de poder pactar jornadas 4 por 3, que es algo que ahora se podría hacer perfectamente con una jornada de 40 horas y no lo veo en el proyecto de ley. Eso es algo Ujú. que la evidencia empírica ha considerado como una medida de entre muchas, ¿cierto? Como una medida de adaptabilidad valiosa, digamos, de incorporar. Em, También aquí uno esperaría, yo creo que una cosa donde tenemos una tarea pendiente bien hace mucho tiempo, que tenemos bien rezagada, es mejorar los esquemas de capacitación, formación continua y reconversión laboral. Claro. Hasta antes de la pandemia yo me acuerdo que se hablaba mucho de los impactos de la automatización, ¿cierto? De cómo este proceso va avanzando con esta cuarta revolución industrial que estamos viviendo. Y claro, con la emergencia, ¿cierto?, de la pandemia, todos esos temas quedaron de lado. Y a mi juicio es hora de volver a retomar esa agenda. Tenemos que mejorar significativamente nuestra agenda ligada a la capacitación, formación continua y reconversión laboral. Hoy día sabemos, la evidencia empírica lo dice, que las capacitaciones tienen un impacto muy bajo o nulo en la empleabilidad, en los salarios de los trabajadores, y eso ocurre porque no está incrementando la productividad, y eso se debe a que tenemos cursos demasiado breves, que no son atingentes, ¿cierto?, a las necesidades que hoy día tienen las empresas. Ujú. Se mide solo asistencia y no conocimientos, no aprendizaje. Tenemos temas con la franquicia tributaria, ¿cierto?, que no está llegando a muchos trabajadores, que se enfoca en un segmento específico. Tenemos una serie de problemas en nuestro sistema y a mí me encantaría escuchar entonces que se retoma la agenda de avanzar en una nueva arquitectura del sistema de formación continua y capacitación, y en todas estas medidas que tienen que ver con mejorar, ¿cierto?, Bien. nuestros sistemas de franquicia tributaria y de incentivo para la capacitación y la formación continua, que son elementos esenciales, ¿cierto?, de la productividad laboral. La productividad laboral depende del capital humano de las personas, y eso es, por un lado, la educación formal, pero también lo que tiene que ver con capacitación y formación continua y con la experiencia en el trabajo. Entonces, ahí Claro. tenemos un pilar que es todo este pilar de la capacitación y formación continua, y que ojalá se pudiera retomar esa agenda. Juan Bravo, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Un abrazo, que te vaya bien. Encantado, muchas gracias, Nicolás, un Nos vemos, abrazo. chao, buen día. Vamos a otro tema. A partir de hoy, durante todo septiembre, comienza a regir la veda de la merluza común.